Queridos hermanos míos en el Señor, frecuentemente cuando me encuentro con personas después de misa o en el supermercado o en alguna tienda, me saludan. Después de que nos saludamos y compartimos de cómo están nuestras familias, de cómo está la parroquia, de cómo va el trabajo, tomamos la oportunidad para que yo les pueda preguntar de que cómo están ellos personalmente. Les pregunto por sus hijos por nombre, les pregunto sobre ellos por nombre, y frecuentemente cuando las personas ven que les pregunto eso, antes de responder, se quedan un poco sorprendidos. Se quedan sorprendidos porque sé cómo se llaman, porque me recuerdo cuál es su nombre, porque recuerdo qué les está sucediendo en su vida. Y en veces me preguntan: Padre, ¿cómo puede saber cómo me llamo? ¿Cómo puede recordarse todo lo que está pasando en mi vida? Usted tiene tantas gentes que ve en la parroquia, son tantos los feligreses y aún así usted recuerda cuál es mi nombre. Normalmente les contesto: es porque tengo una muy buena memoria. Estaba reflexionando en esas experiencias en estos últimos días, porque creo que al ver nuestra relación con Dios, pensaba que quizá es la misma cosa que nosotros podemos decirle a Dios. Dios, ¿cómo te puedes acordar de mí? ¿Cómo es de que Dios puede recordar quién soy? ¿Cómo es de que Dios se puede recordar cuáles son mis preocupaciones, cuáles son mis problemas? Y en veces hasta nos ponemos a pensar: Dios no recuerda quién soy. Hasta si llego tarde a misa, Dios no se va a dar cuenta. Sin embargo, queridos hermanos míos en el Señor, creo que la realidad y la verdad es completamente lo opuesto, ya que nuestro Dios sí nos recuerda. Nuestro Dios sabe exactamente quiénes somos, nos conoce por nombre a cada uno de nosotros. Y más que eso, Dios sí recuerda todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, todo aquello que nos está pasando. Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Debemos de recordar, queridos hermanos, que Dios nos invita a una relación íntima, a una relación personal con cada uno de nosotros. Dios nos invita y nos conoce quizá más que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y es por esto que Dios el día de hoy nos invita a un encuentro, a una relación con Él. Pero no es una relación normal, así como con cualquier otra persona. Dios nos está invitando a una relación íntima con su Hijo amado, Jesucristo, en la Eucaristía. En el Evangelio que acabamos de escuchar el día de hoy, Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Después de que le responden los discípulos, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Jesús les hace la pregunta más importante: ¿y quién dices tú que soy yo? Queridos hermanos, no sé si alguna vez se han puesto a reflexionar o a meditar en esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Me gustaría proponerles una respuesta a esta pregunta. Jesús es nuestro todo. Jesús es todo para cada uno de nosotros. Jesús, queridos hermanos, es aquel que se hace presente en la Eucaristía y que quiere tener una relación íntima y personal con nosotros el día de hoy y cada día de nuestra vida, ya que en la Eucaristía no únicamente vemos algo que representa, sino que vemos a Jesús mismo que se hace presente. La Eucaristía, queridos hermanos, no es únicamente un pedacito de pan, no es únicamente algo que se ve como Jesús, no. En la Eucaristía es Jesús presente, completamente y totalmente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. En la Eucaristía encontramos, queridos hermanos, al mismo Jesús que fue clavado en la cruz por cada uno de nosotros. Es el mismo Jesús que nació en un pesebre en Belén hace 2000 años. Es el mismo Jesús que fue bautizado en el río Jordán, que curó a los ciegos, que hizo hablar a los mudos. Es el mismo Jesús que está presente en la Eucaristía.
Y es este mismo Jesús, queridos hermanos, que se hace presente para nosotros cada vez que nos acercamos en torno a este altar y que nos invita a tener esa relación íntima y personal con Él, que quiere ser nuestro amigo, que quiere caminar con nosotros en nuestra jornada de nuestra vida cada día. Es Jesús que quiere estar siempre a nuestro lado. Es Jesús en la Eucaristía, queridos hermanos, que nos atrae a sí mismo cada vez que nos reunimos al celebrar un encuentro con Jesús. Es el mismo Jesús que atrajo a miles y miles de las personas en Galilea cuando caminaba por todos esos lados, que nos llama ahora a cada uno de nosotros a una relación personal. Es por eso que, como leemos en la Constitución de la Iglesia Lumen Gentium del Sagrado Concilio Vaticano II, la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Es decir, queridos hermanos, que todo lo que somos y quienes somos como cristianos y como católicos es alrededor de la Eucaristía. De ahí recibimos nuestras fuerzas, de ahí recibimos lo que necesitamos para caminar. Todo viene de Jesús eucarístico. Pero para Dios, queridos hermanos, no es suficiente de que Él venga hacia cada uno de nosotros, pero Dios también nos invita a través de la Eucaristía a participar con Dios en su divinidad. No es simple una invitación para recibir a Jesús eucarístico, sino para entrar al amor divino, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si alguna vez ustedes se han preguntado por qué le llamamos a la Eucaristía comunión, es porque cada uno de nosotros entramos a una unión con nuestro Dios, estamos en comunión con Él. Y no únicamente en comunión con nuestro Dios, sino también con nuestros hermanos y hermanas. Dios nos invita a compartir esta unión, a ser parte de esta comunión, de la cual Él nos ha hecho partícipes. En estos últimos 2 años hemos vivido un reto muy grande. Así cada uno de nosotros hemos enfrentado esta pandemia. Entre las dificultades ha sido nuestra habilidad para reunirnos a celebrar la comunión con nuestros hermanos y hermanas en la Eucaristía. Muchas personas estaban llenos de miedo de salir de sus hogares. Muchos también se enfermaron, otros también se quedaban en casa para cuidar a sus seres queridos que se encontraban enfermos. Durante este tiempo, una de las cosas que yo enfrenté y me di cuenta al escuchar a nuestros feligreses era el deseo grande por la Eucaristía, era el deseo grande, enorme por la comunión con sus comunidades parroquiales. Jesús nos invita a cada uno de nosotros a recibirlo, a venir al banquete y recibir la Eucaristía, que es Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y que cada uno de nosotros, queridos hermanos, podamos entrar a la comunión, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en comunión con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. En el Evangelio que acabamos de escuchar el día de hoy, Pedro responde a Jesús diciéndole: Señor, tú eres el Cristo, el de que ha de venir por nosotros. Jesús el día de hoy nos hace a cada uno de nosotros la misma pregunta: ¿quién soy yo para ti? ¿Qué soy yo para ti? ¿Cuál será nuestra respuesta? Así nos acercamos al ministro de la comunión el día de hoy para recibir la Eucaristía y responder amén. ¿Qué significa ese amén? ¿Qué significa la invitación de entrar en comunión con Dios y con nuestros hermanos y hermanas? Queridos hermanos míos en el Señor, Jesús nos invita y nos espera que cada uno de nosotros podamos responder generosamente a su invitación de entrar a una comunión profunda con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
y con nuestros hermanos y hermanas, que somos el cuerpo místico de Cristo, que cada uno de nosotros, llenos de alegría y de gozo, vengamos en torno al altar del Señor a ser alimentados con su cuerpo y su sangre, que es la fuente y la cumbre de nuestra fe y de nuestra vida. Amén.